Rol activo de centros de datos como grandes consumidores de energía eléctrica, respuesta de la demanda y servicios auxiliares. Proyecto de investigación, Fondo Sectorial de Energía, ANI. Las redes eléctricas están viviendo un importante proceso de cambio debido a la apertura de los mercados eléctricos, el ingreso de nuevas fuentes de energía renovable como la energía eólica y la energía solar, y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones, que permiten tener disponible en tiempo real datos de generación, consumo, probabilidad de lluvia e inclusive detectar situaciones particulares como el mal funcionamiento de una máquina generadora o si un auto eléctrico ha iniciado su proceso de carga. Un aspecto clave de la red eléctrica es que en todo momento la energía generada tiene que ser igual a la energía consumida. Si no se mantiene el balance, el sistema colapsa. Un gran consumidor, con flexibilidad de aumentar o reducir significativamente su uso de energía eléctrica, puede convertirse en un agente activo del mercado eléctrico, ofreciéndose para consumir más o menos según sea conveniente para todo el sistema. Un grupo de investigación conformado por docentes de los Institutos de Computación e Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República propuso estudiar las maneras en las que un gran consumidor puede aportar, desde su desempeño individual a la mejora del sistema en su conjunto. Un gran consumidor de energía eléctrica puede ser un agente único, como una planta industrial, un tambo, un centro de datos o el sistema de riego de un campo. También puede ser un conjunto de consumidores que acuerdan participar de manera conjunta, por ejemplo, los habitantes de un edificio de apartamentos. Estos ejemplos bien diferentes tienen algo en común, tienen flexibilidad al consumir. Los clientes flexibles pueden aportar su consumo de acuerdo a la disponibilidad de energía, según lo que indique el operador del sistema. El cliente tiene un comportamiento solidario que contribuye a la estabilidad de la red, por ejemplo, impidiendo que se produzcan apagones o que se desaproveche energía. Cuando hay mucho viento, los aerogeneradores entregan más energía a la red, y esa energía no puede almacenarse. Si no se usa, se pierde. Si baja la generación de energía eólica o solar, sería deseable que algunos clientes bajen su consumo. En sistemas planificables, el uso de energía puede programarse para lograr los objetivos deseados. Por ejemplo, disponer de agua caliente, con diferentes patrones de encendido de los aparatos. Un edificio inteligente puede ser solidario con la red, utilizando excedentes de energía para calentar agua o apagando temporalmente los termotanques cuando la energía es más escasa. Muchos equipos planificables pueden ser utilizados con este fin: termotanques, autos eléctricos, sistemas de iluminación, sistemas de riego automático y sistemas computacionales. Los sistemas computacionales de gran porte, como los centros de datos, tienen una gran demanda de energía eléctrica. Esta capacidad puede utilizarse para colaborar con la red eléctrica, participando activamente como agente en el mercado. Dos actividades principales de un data center pueden aprovecharse: el uso de los recursos computacionales y el sistema de acondicionamiento térmico. Ambos componentes pueden manejarse de forma inteligente, siempre que no afecten el correcto funcionamiento de las actividades y la calidad del servicio ofrecido a los clientes. La idea es aprovechar las tareas que pueden postergarse sin impactar en el servicio. Esta flexibilidad, junto con su enorme consumo de electricidad, transforma a los centros de datos en buenos candidatos para participar activamente en el mercado eléctrico. El objetivo general del proyecto consistió en estudiar las estrategias óptimas de gestión de la energía y la respuesta a la demanda en sistemas flexibles. Como caso de estudio, se propuso abordar la gestión de los recursos de un centro de datos y estudiar la posibilidad de proveer servicios auxiliares a la red eléctrica. El centro de datos no solo buscará ser solidario con la red, sino acordar con el operador ciertos niveles de desempeño, que permita al sistema mejorar su eficiencia y al centro de datos percibir una compensación económica. El centro de datos se integrará al modelo de gestión que decide de dónde se extrae y a dónde se direcciona la energía eléctrica en cada instante. El grupo de investigación abordó los aspectos del modelado matemático del problema, el desarrollo de algoritmos de optimización y la generación de escenarios de simulación para validar los resultados obtenidos. Respecto a los modelos matemáticos, se han propuesto diferentes variantes del problema, considerando diferentes objetivos y diferentes elementos relacionados con los sistemas planificables. Respecto a los algoritmos de optimización, se han estudiado estrategias heurísticas para la planificación, modelos de negociación basados en teoría de juegos y computación evolutiva. Respecto a las simulaciones realistas del modelo de gestión y operación de data centers, se ha desarrollado software de simulación para permitir la evaluación eficiente de los métodos propuestos.
Los resultados del estudio se aplicarán al Centro Nacional de Supercomputación, Clúster UI, y se propone extenderlos a otros ámbitos. Las investigaciones y los resultados son extensibles a otros ámbitos y sistemas planificables, y pueden contribuir a las decisiones técnico-políticas que el país deberá tomar en los próximos años para estimular y regular la red eléctrica inteligente. Los principales resultados del proyecto se han presentado en eventos científicos en México, España, Cuba, Argentina, Rusia y Uruguay. Se han generado 3 artículos de conferencia y 3 artículos publicados en revistas internacionales.